Buenas noches con todos y bienvenidos al webinar denominado Desarrollo de Proyectos de Ingeniería en el Sector Minero, que organiza el Centro de Estudiantes de Ingeniería Química. Mi nombre es José Leonardo Fernández Valdera, moderador a cargo de esta jornada, quien les estará acompañando durante toda la ponencia. Les comunico que su presencia en este webinar va acompañada de una constancia de participación digital al nombre del Centro de Estudiantes de Ingeniería Química, para lo cual al término del webinar les alcanzaremos un link por el chat para que ingresen sus datos completos. Pueden realizar sus preguntas e inquietudes a través del chat en vivo. Del mismo modo, le pedimos que por favor comentarios y preguntas se los guarden hasta el final de la ponencia, mantengan la compostura y el respeto adecuado para mantener el orden en esa transmisión en vivo. Antes de empezar, le damos una cordial bienvenida al ingeniero José Vallejos Coronado, profesional de ingeniería química con experiencia en empresas de proyectos de ingeniería en el área de diseño de plantas de procesamiento de minerales, con manejo de software de simulación de procesos metalúrgicos e hidrocarburos, y también lo que es el software de diseño CAD, y también el manejo del lenguaje de programación, tanto el MATLAB, el Python y el Visual Basic. José, te doy el pase para que puedas comenzar la presentación. Bien, eh, gracias al Centro de Estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, ya me presentaron para compartir con ustedes un poco de mi experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería en el sector minero, más que todo relacionado a la ingeniería de procesos en plantas metalúrgicas, ¿no? Como saben, la minería es un campo muy amplio que abarca geología, minería y procesamiento de minerales, ¿no? En este caso, nosotros estamos interesados como ingenieros químicos o futuros ingenieros químicos en el desarrollo de proyectos de ingeniería para el sector minero de plantas de procesamiento de minerales. Bien, el contenido que vamos a ver va a ser qué es un proyecto de ingeniería, proyectos EPC, EPCM, la diferencia, empresas de ingeniería, proyectos mineros que actualmente están en construcción, organigramas en empresas de ingeniería, etapas de un proyecto, equipo de diseño de ingeniería multidisciplinario, ingeniería de procesos, funciones entregables, entre otros, un panorama general de la metalurgia, una descripción de un caso práctico, especialidades, mecánica, piping civil, eléctrica, instrumentación. Vamos a ver un pequeño resumen de estas disciplinas y finalmente la integración general de un proyecto. Bien, ¿qué es un proyecto de ingeniería? No, en este caso, antes del diseño de un proyecto de ingeniería, ya sea de una edificación, o de una planta industrial, de maquinaria o de cualquier elemento de ingeniería, antes de construirlo, ¿no? Antes de ser construido, este debe ser realizado previamente su ingeniería. ¿A qué hace referencia? La ingeniería hace referencia a todo el conjunto de planos, dibujos, esquemas, textos que se utilizan y estos a la vez se van a plasmar, ya sea digitalmente, en papel o en maquetas 3D. Proyectos EPC, EPCM. Cliente, en este caso, vamos a describir a qué hace referencia cliente en el ámbito de los proyectos de ingeniería para plantas de procesos metalúrgicos. El cliente, desde el punto de vista de este tipo de proyectos, hace referencia a la minería, a la minera en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos Yanacocha, Cerro Verde, ¿no? Entre otras, a todas ellas se le llama cliente, ¿no? Entonces, estas empresas, su función o su negocio es producir concentrado de minerales y venderlos, ¿no? Entonces, de estas empresas mineras no es su función construir o diseñar plantas de procesamiento de minerales, ¿no? Entonces, cuando estas empresas, cuando estas mineras quieren ampliar o quieren construir una nueva planta de procesos metalúrgicos, en este caso, eh, contratan a empresas especialistas en diseño y construcción
este tipo de plantas, ¿no? Entonces, estas empresas especialistas en diseño y construcción realizan dos tipos de contratos, ¿no? Contratos EPC o EPCM. En el caso de una empresa que realiza el tipo de proyectos EPC, se le llama con este acrónimo que se refiere a ingeniería, procura y construcción, ¿no? Este tipo de empresa se le llama llave en mano, ¿no? Porque realiza toda la ingeniería, todas las compras, toda la construcción, el comisionamiento y la puesta en marcha, y a la vez este tipo de proyectos es más caro en relación a la EPCM, ¿no? ¿Por qué? Porque esta empresa que realiza este tipo de contratos, EPC, asume todo el riesgo en caso de una negligencia, ya sea en la construcción o cualquier etapa. Esta empresa, EPC, asume todos los riesgos, ¿no? Entonces, asume todos los riesgos y el cliente, pues, se libera de todos esos riesgos, lo que no ocurre en los contratos tipo EPCM, ¿no? En donde estas empresas realizan la ingeniería, la procura y el gerenciamiento de la producción, más no la construcción misma, ¿no? Entonces, hay que diferenciar estos dos tipos de contratos en proyectos EPCM. Bien, acá les muestro una pequeña lista de empresas que realizan la ingeniería o el diseño de plantas de procesamiento de minerales. Bueno, es un resumen nada más, no están todas, pero les muestro las principales, ¿no? Por ejemplo, Ausenco es una multinacional australiana que, bueno, que gana proyectos de gran minería importantes en el sector metalúrgico, ¿no? También tiene sedes en Perú. Tenemos Techin, Jacobs, JRI es una consultora de ingeniería chilena, Fluor también muy conocida por desarrollar este tipo de proyectos. Tenemos Visa, una empresa peruana, HLC también una empresa peruana, Lavalin, una empresa canadiense, Golder canadiense también y Bechtel, una empresa norteamericana, ¿no? Para tener una idea general de estas empresas que realizan los proyectos EPC o EPCM. Bien, los proyectos mineros que actualmente están en construcción, ¿no? Los más resaltantes, como ustedes habrán escuchado, ¿no? Tenemos Mina Justa, Marcobre, en Ica. La empresa o la empresa de ingeniería que realizó el proyecto contrato EPCM, en este caso es Ausenco, ¿no? Es una multinacional australiana que realizó toda la ingeniería, la procura, o sea, las compras de todos los equipos, y actualmente está realizando todo el gerenciamiento de la construcción, ¿no? Otro proyecto de gran envergadura que también está al sur del país, tenemos a Quellaveco, ¿no? La empresa que realiza el diseño de ingeniería, en este caso, es la empresa Fluor, ¿no? Como ven, acá también Chinalco, la ampliación, también Fluor. Como ustedes podrán ver, estas empresas de ingeniería multinacionales son las que ganan este tipo de licitaciones para proyectos de gran minería, ¿no? Las empresas de ingeniería peruanas también están entrando ya en el mercado, pero generalmente en pequeña y mediana minería, ¿no? Bien, estas empresas de ingeniería tienen su propio organigrama, ¿no? Claro que puede variar de una a otra, pero en líneas generales se componen de la siguiente manera. Tienen un gerente general, un gerente de ingeniería, un área de control de proyectos, un área de control documentario y las diferentes disciplinas, ¿no? Para entrar en contexto, para el diseño de una planta, en el contexto de la minería, en este caso de las plantas de procesamiento de minerales, se requiere un equipo multidisciplinario de ingeniería para llevar a cabo este tipo de proyectos. No se requiere de una o dos disciplinas, se requiere de un equipo multidisciplinario, por ejemplo, conformado por la disciplina de procesos.
¿Y a qué hace referencia la disciplina de procesos? En esta área están involucrados los ingenieros químicos y metalúrgicos, ¿no? La disciplina mecánica, la disciplina tuberías, concreto, estructuras, electricidad y control e instrumentación, ¿no? Entonces, vamos a ver cada una de estas más adelante, un pequeño resumen, pero más nos vamos a centrar en la ingeniería de procesos, ¿no? En la cual estamos involucrados. Cada disciplina, como ven, tiene su jefe de área, ingenieros de diseño y proyectistas en cada área. Bien, cada proyecto de ingeniería, disculpen, cada proyecto de ingeniería, en este caso para el diseño de una planta de procesamiento de minerales nueva o ampliación, se realiza por etapas, ¿no? Se realiza por etapas partiendo de la ingeniería conceptual, ¿no? La ingeniería conceptual es donde nace la idea del negocio, ¿no? Se definen los bosquejos de los componentes principales del proyecto, ¿no? Y con la finalidad de lograr los parámetros de funcionamiento de este proyecto. En la etapa de prefactibilidad, esta etapa es muy importante, al igual que la etapa de factibilidad, porque acá en esta etapa de prefactibilidad vamos a determinar si el proyecto es viable o no, ¿no? Con un nivel de incertidumbre, en este caso, alto. Entonces, en cada etapa de ingeniería, el nivel de incertidumbre va bajando, ¿no? Entonces, en esta etapa de prefactibilidad también se realiza la estimación del CAPEX, es decir, del costo de capital, cuánto me va a costar construir mi planta, y el OPEX, ¿no? El costo operativo, cuánto me va a costar operar mi planta, ¿no? Entonces, pero se basa en proyectos similares, ¿no? Se basa en proyectos similares. Y si pasa esta etapa de prefactibilidad, ¿no? Acabo de resaltar que también todos los proyectos que se conceptualizan o que nacen en de una idea, no llegan a ser construidos. La mayoría de proyectos no llegan a ser construidos, ¿no? Quedan en la etapa de prefactibilidad o factibilidad, generalmente por temas, en este caso, económicos o sociales o ambientales, ¿no? Como en muchos casos, ¿no? Si pasa la etapa de prefactibilidad, en la etapa de factibilidad se va a seguir determinando si el proyecto es viable, pero con una incertidumbre menor, ¿no? Entonces, en esta etapa se realiza el diseño para el proyecto mismo. Y si pasa de la etapa de factibilidad, en la ingeniería básica ya se va a diseñar los principales componentes y también los equipos especiales que tardan mucho en ser comprados, ¿no? Entonces se tiene énfasis en esos equipos principales. En la ingeniería de detalle es la etapa siguiente a la ingeniería básica. En esta etapa se diseña, como su propio nombre lo indica, a un nivel detallado, listos para la construcción, ¿no? Entonces, pero siempre con un nivel de incertidumbre, ¿no? Pero mucho menor a las etapas anteriores. Luego de la ingeniería de detalle, ¿qué es lo que procede? Procede la procura, las compras de todos los equipos, en este caso, de la planta de procesos, y luego de la procura se procede a la construcción y finalmente al comisionamiento y puesta en marcha de la planta de procesos. Todas estas etapas siempre van acompañadas del área de gestión de los proyectos, ¿no? Esta área nos asegura que cada etapa se desarrolle en un tiempo óptimo y determinado, ¿no? Y también teniendo en cuenta los estudios de impacto ambiental y todos los permisos que se requieran. Bien, como les mencionaba, se requiere de un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, este equipo multidisciplinario, ¿cuáles son sus funciones o qué es lo que hacen para el desarrollo de la ingeniería de una planta de procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos procesos, todos estos son sus entregables, la disciplina de civil,
tenemos sus entregables, la disciplina de mecánica también, ¿no? Cada uno de estos lo vamos a ver a detalle más adelante. La disciplina procesos. La disciplina procesos, como les indiqué, está conformada por ingenieros químicos y metalúrgicos. Esta área, ¿cuál es su función o qué es lo que hace? En esta área se elaboran los diagramas de flujo, ¿no? Como ustedes, si están en los últimos ciclos también, ya habrán podido ver qué es un diagrama de flujo de bloques, un diagrama de flujo de procesos, un diagrama de tuberías e instrumentación, ¿no? Y el balance de materia y energía de los procesos metalúrgicos, que es la base de nuestra carrera, pues, ¿no? El balance de materia y energía. Este balance se va a agregar en el diagrama de flujo de procesos, que lo vamos a ver más adelante. Las memorias descriptivas del proceso metalúrgico, ¿no? En este caso se va a plasmar en palabras cómo es el proceso por etapas, en cada etapa, ¿no? Enchancado, molienda, flotación, ¿no? Entonces se va a describir en palabras en un documento llamado memoria descriptiva. Balance metalúrgico, criterios de diseño, memorias de cálculo de los equipos principales, ¿no? Se va a determinar, se va a dimensionar cada equipo, ¿no? Se va a dimensionar molinos, bombas, hidrociclones, espesadores, ¿no? Depende del proyecto, se va a dimensionar estos equipos, ¿no? Y finalmente se va a estimar el CAPEX y el OPEX, ¿no? El costo de capital y el costo de operación. Bien, vamos a ver si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat para al final ir respondiendo y así no perdemos tiempo al final de la exposición. Bien, el proceso general de la metalurgia, ¿no? Como vemos acá en la siguiente imagen, tenemos el mineral, acá en este caso el mineral grueso que viene de mina, viene con una determinada dimensión, ¿no? Como vemos acá, es representado de puntos rojos el mineral valioso, en este caso, como ejemplo, un mineral que contiene cobre, ¿no? Entonces, este mineral grueso que llega de mina va a pasar a la etapa de conminución, ¿no? Entonces, en la etapa de conminución por la adición de energía externa, se va a convertir en un mineral fino, ¿no? Entonces, la conminución hace referencia a la reducción de tamaño. Se va a reducir de tamaño, ¿con qué finalidad, no? ¿Con qué finalidad se reduce de tamaño? Con la finalidad de liberar las partículas del mineral valioso, ¿no? Entonces, como ven acá, las partículas rojas están dentro de todo este mineral, ¿no? Esta granulometría está dentro, ocluido, ¿no? Entonces, con la conminución se va a liberar estas partículas de interés, este mineral de interés, ¿no? Y luego se va a seguir la ruta. En este caso, hay dos rutas, la hidrometalurgia y la pirometalurgia, ¿no? Entonces, ¿qué ruta seguir? ¿La hidrometalurgia o la pirometalurgia? En este caso va a depender bastante de qué tipo de mineral es, ¿no? Si es un mineral oxidado, va a seguir la ruta hidrometalúrgica. Si es un mineral sulfurado, va a seguir la ruta pirometalúrgica, ¿no? Si es un mineral sulfurado, va a seguir la etapa de pirometalurgia, pero antes de la fundición, en este caso de la pirometalurgia, se tiene que concentrar este mineral, ¿no? Entonces, la etapa para concentrar el mineral es la operación de flotación, ¿no? Donde en la flotación nos va a permitir separar la ganga, el mineral que no sirve, en este caso compuesto por silicatos, ¿no? Entonces vamos a eliminar una parte de esta ganga como relave y vamos a obtener un concentrado que va a pasar a la etapa de fusión
conversión y finalmente refinación para obtener los cátodos de cobre, ¿no? Y si el mineral es oxidado, va a seguir la ruta pirometalúrgica, ¿no? Este proceso o esta ruta hace uso de un agente lixiviante, de una solución de lixiviación acuosa, ¿no? ¿No? Entonces, si el mineral es un mineral de cobre, se va a hacer uso de una solución de ácido sulfúrico. Si el mineral es de oro, la solución de ácido sulfúrico no va a disolver al oro, ¿no? Entonces, si el mineral es de oro, se tiene que necesariamente utilizar el cianuro, ¿no? Cianuro. En este caso, como el mineral es de cobre, como estamos viendo un ejemplo nada más, se va a utilizar una solución de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces vemos acá que la solución de ácido sulfúrico va a atrapar al mineral de interés, al mineral valioso, va a atrapar en la solución, ¿no? Del sólido se pasó a la solución, el mineral. Y luego se va a concentrar por el proceso de extracción por solventes y finalmente va a pasar a la etapa de electrodeposición para obtener los cátodos de cobre, ¿no? Por ambos se obtiene, en este caso, cátodos de cobre, ¿no? Es un panorama general de la metalurgia. Y bien, vamos a hacer el estudio de un caso práctico de obtención de oro y plata, ¿no? Tenemos acá un diagrama general. Tenemos un diagrama general en donde el mineral que viene de mina pasa a la etapa de chancado primario, ¿no? Chancado y molienda se le denomina conminución, ¿no? Ya saben que con minución la finalidad es reducir el tamaño, ¿no? Con el objetivo de liberar al mineral de interés, ¿no? En este caso al oro. La siguiente etapa es la lixiviación, ¿no? Entonces, como vimos, para un mineral de oro se tiene que utilizar el cianuro de sodio como un agente que va a disolver, la solución que va a disolver al oro, cal en este caso como hidróxido de sodio para regular el pH, y un agente oxidante, oxígeno, ya sea en su estado concentrado al 92% o como aire, ¿no? Luego de la etapa de lixiviación, esta solución de cianuro disuelve al oro y la plata, y obtenemos una solución rica, ¿no? Esta solución rica va a pasar a un proceso muy conocido que se llama el proceso Merrill-Crowe. En este proceso va a ser el uso del zinc para, precipitar el oro de la solución, ¿no? Entonces, el zinc precipita el oro y acá obtenemos el oro precipitado, ¿no? Tenemos el oro precipitado con impurezas, ¿no? En este caso llamadas escorias, ¿no? Entonces se pasa a la etapa de refinería. El oro también viene acompañado con mercurio, ¿no? Entonces se le hace pasar por un horno llamado retorta, evapora el mercurio, ¿no? Y recuperamos el mercurio como líquido, ¿no? Que es un subproducto también de valor comercial. El mercurio también es un subproducto de valor comercial que se puede utilizar en diferentes aplicaciones, ¿no? Como puede ser termómetros, entre otros, ¿no? Pero el producto principal que se obtiene es las barras Dore, que es una mezcla de oro y plata, ¿no? Es un diagrama general y acá vemos el diagrama de bloques, el diagrama de flujo de bloques, ¿no? Como vimos en los entregables del área de ingeniería de procesos, un entregable en este caso es un plano, un diagrama de flujo de bloques, ¿no? Este diagrama de flujo de bloques, ¿de qué se compone principalmente? Se compone de bloques de forma rectangular, como vemos acá, ¿no? Bloques de forma rectangular. ¿A qué hacen referencia estos bloques? Hacen referencia a una operación unitaria o un proceso unitario o un equipo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos chancado, molienda, cianuración es un proceso unitario, Merrill-Crowe es un proceso unitario, chancado es una operación unitaria, clasificación es una operación unitaria. Entonces, a todas estas operaciones se le agrupan y se representan
por un bloque en forma rectangular en este caso, ¿no? Además de bloques, ¿qué podemos ver? Las líneas de corriente, las líneas de flujo, ¿no? Como vemos acá, las líneas azules, ¿no? Fíjese en la línea azul, en las flechas azules, es el proceso principal en donde va a estar nuestro mineral de interés, ¿no? Línea azul, hasta finalmente obtener las barras doré, que es nuestro producto principal, en este caso, de estudio, ¿no? Los reactivos en este caso están de otro color, eh, en este caso están de otro color y el agua también está de otro color verde, ¿no? Entonces, la representación de estos diagramas de bloques hace referencia a representar operaciones unitarias mediante bloques rectangulares y las líneas de corriente mediante flechas, ¿no? Mediante flechas. Más adelante vamos a ver lo que es el diagrama de flujo de procesos, un diagrama general, ¿no? Tenemos este diagrama general como caso de estudio, ¿no? Como ven acá, la primera etapa, chancado, molienda, lixiviación, ¿no? En este caso, para el diseño de una planta de procesamiento de minerales, se le separa por operaciones unitarias y se le asigna un número de área, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos chancado el área 2100, el área 2100. Molienda, el área 3100, ¿no? Lixiviación, el área 3200, ¿no? Y así. Destrucción del cianuro, 3400, Merrill-Crowe, 3300, ¿no? Y así. Se le asigna un número de tal manera de identificarlo fácilmente, ¿no? Por ejemplo, si queremos identificar una bomba, nos vamos a referir el área en que se encuentra, ¿no? Bien, vamos a describir rápidamente. Acá tenemos el mineral que viene de mina, viene a la tolva de gruesos. Antes de pasar a la chancadora primaria, se separa mediante una zaranda. Los finos se separan antes de ingresar a la chancadora de tal manera de evitar quitarle la capacidad, ¿no? Porque si pasamos finos a la chancadora, no lo va a hacer nada, ¿no? Van a pasar nomás todos esos finos y van a quitar la capacidad a la chancadora, en este caso a la chancadora primaria, ¿no? Entonces, antes de ingresar a la chancadora se separa los finos y luego este mineral se almacena en una pila llamada stockpile. De esta pila se alimenta a la etapa de molienda mediante fajas, ¿no? Eh, Vean acá que la etapa de chancado es una operación en seco, ¿no? Es una operación en seco. La etapa de molienda es una operación en húmedo, ¿no? Entonces requiere agua. Entonces todos los molinos requieren agua, ¿no? En este caso entra al molino SAC, a la molienda SAC, es una molienda gruesa. Luego pasa al molino de bolas, que es una molienda fina. Y este producto de los molinos se le llama pulpa, ¿no? Que es una mezcla de agua y los sólidos, ¿no? Es una mezcla de agua y los sólidos. Aproximadamente la descarga de los molinos está al 50% de sólidos, ¿no? Este producto de la molienda pasa a la etapa de clasificación en hidrociclones, ¿no? Este equipo separa los finos de los gruesos. Los gruesos retornan a la etapa de molienda y los finos pasan a la siguiente etapa, ¿no? La descarga de los hidrociclones aproximadamente tiene 30% de sólidos, acá 30% de sólidos y 70% de agua, ¿no? Entonces, como ven, tiene una considerable cantidad de agua. Entonces, antes de pasar a la etapa de lixiviación, se tiene que retirar una cantidad de agua, ¿no? Entonces, en este espesador, por rebose, se recupera el agua, ¿no? Se recupera y lo que sedimenta se sigue llamando pulpa a un 50% de sólidos. 50% de sólidos y 50% de agua en este caso. Con este porcentaje de sólidos es factible alimentar a la etapa de lixiviación.
En este caso, la etapa de lixiviación se va a realizar en tanques, en una serie de tanques, ¿no? Tanques agitados, en donde se le va a agregar cianuro de sodio, ¿no? El cianuro es para disolver el oro, ¿no? En este caso tenemos acá la reacción. Tenemos la reacción acá, el oro que se encuentra en el sólido, en este caso, con el cianuro disuelve al oro y el oro pasa a la solución, ¿no? Pasa como el complejo aurocianuro, ¿no? Pasa a la solución. ¿Y qué se necesita para disolver? ¿Qué necesita el cianuro para disolver? Necesita un agente oxidante en este caso, ¿no? Necesita oxígeno, ¿no? El oxígeno es alimentado mediante aspersores por la parte inferior del tanque, ya sea como oxígeno puro o como aire, ¿no? Entonces, luego de transcurrido un tiempo, el, el oro se va pasando a la solución, va pasando a la solución, va concentrándose en la solución, va disolviéndose y finalmente, cuando ya no se puede disolver más, se pasa a la etapa de espesadores o lavado en contracorriente, ¿no? Esta etapa más que todo es para separar la pulpa, ¿no? La pulpa que ya no tiene oro de la solución rica, ¿no? De la solución rica que ya tiene oro, ¿no? Entonces, en este caso, en este espesador se separa por reboce la solución rica que ya contiene el oro y la plata y la pulpa, los sólidos, ¿no? Los sólidos se siguen lavando en cada uno de los espesadores. Estos sólidos ya finalmente se llaman relaves, ¿no? Se llaman relaves. Pero antes de estos relaves van a ir a una presa de relaves, ¿no? Van a ir a una presa de relaves, pero como estos relaves todavía tienen cianuro, se tiene que dar un tratamiento a estos relaves, ¿no? Que vamos a ver luego de acá, qué tratamiento lo dan a los relaves, ¿no? Que contienen cianuro todavía, cianuro libre, ¿no? Y como vemos acá, la línea azul es la línea de proceso principal, ¿no? Que contiene el mineral de interés. En este caso ya está en la solución, el oro y la plata ya está en la solución, pasa a la etapa de Merry-Crowe, ¿no? Entonces, en la etapa de Merry-Crowe se va a agregar zinc, polvo de zinc para precipitar nuevamente el oro que está en la solución. Entonces, para este caso es necesario retirar el oxígeno que está disuelto en la solución, ¿no? Entonces, en la etapa de lixiviación agregamos oxígeno como un agente oxidante. En la etapa de Merry-Crowe es necesario lo contrario, retirar el oxígeno que se encuentra en la solución, ¿no? Entonces, antes de retirar ese oxígeno se tiene que clarificar, ¿no? Se tiene que clarificar la solución en filtros de hojas, ¿no? Entonces se pasa por una torre de aeradora mediante una bomba de vacío, se retira todo el oxígeno, se retira todo el oxígeno y la solución con una menor cantidad, menor a 1 ppm de oxígeno, se agrega el polvo de zinc en este caso, ¿no? Como vemos acá en esta reacción, si pueden apreciar, se agrega el polvo de zinc, este zinc desplaza al oro, el zinc desplaza al oro y el oro precipita, ¿no? El oro precipita y ya queda como un precipitado, pero además del oro precipitan otros componentes, ¿no? Que se le llama escorias. Entonces, eh, luego que el oro precipita, se le pasa a un filtro prensa, ¿no? El filtro es un separador sólido líquido, separa los líquidos, en este caso ya como solución Barren, se separa el líquido, solución Barren, y es una solución pobre que ya no tiene oro y plata, ¿no? Y el sólido, el precipitado, después del filtro es el que tiene el oro y la plata, ¿no? Entonces, como este oro, les comenté que viene acompañado de mercurio, se tiene que retirar el mercurio en la planta doré, ¿no? Mediante un horno llamado retorta. Este horno aproximadamente a 500, es un horno eléctrico a 530 grados centígrados, eh, hace que el mercurio se evapore, ¿no? Se evapora el mercurio y luego se condensa, ¿no? Se condensa y se obtiene un mercurio líquido, ¿no? Que es un subproducto de interés también, ¿no? Entonces, el sólido sin mercurio, en este caso, pasa a un siguiente horno
llamado un horno de fundición, ¿no? Entonces, en este horno de fundición, a 1300 grados aproximadamente, se tiene que agregar, además se tiene que agregar fundentes de tal manera de reducir el punto de fusión. Separa, ¿no? Separa las escorias, ¿no? Separa las escorias y se obtiene en unos moldes, una cascada de moldes, las barras doré, ¿no? Las barras doré como producto principal, ¿no? Eso es con respecto al producto principal, en este caso oro, a las barras doré de oro. Y con respecto a los relaves, como les comenté, los relaves van a salir de esta etapa de espesamiento. Antes de enviarlo acá a la presa de relaves, esta es la presa de relaves, se tiene que darle un tratamiento para el cianuro, que todavía tiene estas pulpas, estos relaves tienen cianuro, ¿no? Entonces lo que se hace, hay diferentes procesos para destruir el cianuro, para darle un tratamiento, ¿no? Pero en este caso el más conocido es el proceso INCO, ¿no? Proceso INCO. En este caso hace uso del dióxido de azufre, ¿no? Para convertir el cianuro en cianato, ¿no? El cianato es un elemento menos dañino para el medio ambiente, ¿no? Entonces, mediante el dióxido de azufre se le convierte a cianato, ¿no? También en este caso se requiere oxígeno como agente oxidante, lechada de cal para regular el pH y sulfato de cobre para como un catalizador, ¿no? Como un catalizador, y metabisulfito de sodio es el portador del dióxido de azufre, ¿no? Que es el elemento principal de la reacción, ¿no? Una vez tratado estos relaves, una vez tratado, ¿no? Se recupera una cierta cantidad de agua en un espesador y los relaves finalmente se depositan en las presas de relave, ¿no? Bien, esa ha sido una explicación general del proceso que estamos viendo. Y ahora vamos a ver un diagrama de flujo de procesos, ¿no? Este diagrama de flujo de procesos que podemos observar acá, ¿qué es lo que contiene? Contiene equipos, ¿no? Representados de color rojo en este caso. En este caso específico, se representan de color rojo todos los equipos principales, ¿no? Tanto tanques, espesadores en este caso, y bombas, ¿no? Con su respectiva identificación, ¿no? Tienen un número de identificación, ¿no? Tienen un nombre en este caso. Cada equipo debe tener un número de identificación. En este caso, el espesador, ¿qué número de identificación tiene? 3230 CL001. 3230 hace referencia al área en que está ubicado, ¿no? Entonces, este espesador está ubicado en el área 3230. CL hace referencia al acrónimo de clarificador o espesador, CL, y 001 hace referencia al correlativo, ¿no? Este espesador es el número 1 en el área 3230, ¿no? De igual manera, las bombas con su pequeña descripción, ¿no? PU en este caso de pump, un acrónimo de bomba. Tanque en este caso TK, el acrónimo, ¿no? Entonces, además de los equipos, ¿qué es lo que vemos? Además tenemos las líneas de corriente, las líneas de flujo, ¿no? Las líneas de flujo representadas con un color distinto. Por ejemplo, la solución que tiene el mineral de interés se le llama corrientes principales, ¿no? En este caso está representado por azul, en líneas de corriente azul, y todo lo que es reactivos en este caso está representado por color, digamos, de amarillo, ¿no? Va a ser diferente, depende de la empresa, ¿no? Que maneje sus propios estándares. ¿Qué más vemos? Vemos que cada corriente de flujo tiene un número, ¿no? Tiene un número asociado. Tiene un número asociado. Por ejemplo, acá tenemos el antiincrustante, ¿no? Antiincrustante viene del área de reactivos. ¿Qué número es? Esta línea es la 591, ¿no? Entonces, cada corriente en un PFD debe tener un número asociado, un número de corriente, ¿no? Y además de estos símbolos y de estas corrientes,
en este caso debe tener un cuadro de balance de materiales, ¿no? Un cuadro de balance de materiales que por lo general lo vemos toda la carrera nosotros y eh, tenemos la capacidad de desarrollar un balance de materia, ¿no? En este caso, entradas, salidas, ¿no? En este caso de separaciones nada más, ¿no? Acá no hay reacciones, ¿no? En este caso específico, ¿no? Entonces se realiza el cuadro de balance de materiales. ¿Qué debe tener este cuadro de balance? Por ejemplo, acá tiene el porcentaje de sólidos, el agua, las toneladas hora de pulpa, el flujo volumétrico de pulpa, ¿no? Y además, en algunos casos, si es necesario, se debe considerar a qué temperatura, a qué presión está cada corriente de flujo, ¿no? Dependiendo del proceso específico. Luego de realizar el dimensionamiento, el balance de materiales, ya podemos dimensionar cada equipo, ¿no? Cuánto es su altura y diámetro. Por ejemplo, para el caso de los tanques, ¿no? Qué altura y qué diámetro tendrá de acuerdo al tiempo de residencia y de acuerdo al flujo, ¿no? Entonces, se va a obtener esta información de cada equipo de proceso. Por ejemplo, de tanques, de molinos, de bombas, ¿no? En este caso de un molino SAC también se va a obtener, se va a determinar su potencia y con eso se va a los catálogos y se obtiene su diámetro y longitud, ¿no? Entonces se va a dimensionar cada equipo de procesos luego de realizar el balance de materia y energía. Pero también vamos a tener la ayuda de los simuladores de procesos, ¿no? En este caso, la simulación de procesos en donde se utiliza, ¿no? Se utiliza en la investigación, en la síntesis de nuevos procesos, en el diseño, en el análisis de mejoras, en las operaciones y en el rediseño, en este caso las ampliaciones de planta, ¿no? En este caso nosotros estamos en esta parte, en el diseño de equipos, ¿no? Entonces, cuando recién una planta va a ser construida, nosotros no tenemos parámetros y dimensiones de cada equipo de procesos, ¿no? No tenemos dimensiones de tanques, de despesadores, de molinos, ¿no? No tenemos. Entonces, acá es donde nos va a ayudar la simulación de procesos. Y bien, y para la industria metalúrgica, en este caso, hay diversos simuladores, ¿no? Como en este caso para la industria de hidrocarburos, como ustedes bien saben, ¿no? Los simuladores que se utilizan más en la industria de hidrocarburos son el HYSIS, ¿no? Que es un simulador muy utilizado en la industria de hidrocarburos, pero en la industria de la minería metalúrgica, en este caso el que más se está utilizando en los últimos años es el METSIM, ¿no? Entonces, este simulador tiene una amplia base de datos que nos permite simular los procesos metalúrgicos, ¿no? Pero también hay otros, LIM, JK Siemens, HSC y el FATOM. En este caso, el FATOM es un simulador para cálculos hidráulicos, ¿no? Para líneas de procesos, para bombas, ¿no? Para bombas. En este caso, ¿qué es lo que vamos a obtener de este simulador? ¿No? Los diámetros de las tuberías de acuerdo al flujo y a la velocidad que van a estar, ¿no? También vamos a calcular la potencia de cada bomba haciendo uso de este simulador, ¿no? Pero es una ayuda nomás, es una ayuda que también se puede hacer mediante hojas de cálculo, ¿no? O manualmente, ¿no? Pero en este caso, para plantas de procesos metalúrgicos, hay varias bombas, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar es hacer uso de los simuladores, ¿no? Bien, y luego de realizar el dimensionamiento de los equipos, eh, se va a proceder a ubicar, a distribuir los equipos en la planta en donde ha sido seleccionada, ¿no? En el área. ¿Cómo vamos a distribuir, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir?
vamos a distribuir generalmente si se distribuye de acuerdo al flujo de procesos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el área de chancado, viene del área de chancado, se almacena en una pila de acopio, en una pila de acopio. De esta pila alimenta al área de molienda, ¿no? Al área de molienda. Vemos acá el área de molienda. Del área de molienda pasa a la etapa de cianuración, de lixiviación o cianuración, ¿no? De esta etapa de cianuración o lixiviación se separa los sólidos y la solución rica en este caso que contiene los metales de interés, oro y plata en este caso, pasan a una etapa de preclarificación y finalmente a los hornos de fundición, ¿no? Que están en esta parte, ¿no? Entonces, como vemos, sigue el flujo desde chancado, viene a molienda, cianuración, clarificación y finalmente a la fundición, a la planta Merrill-Crowe y Doré, donde se obtiene el producto principal. Ese es en el caso del producto principal, pero también tenemos que ver los relaves, ¿no? Que generan, ¿no? Entonces, si la presa de relaves está por acá, me conviene que los relaves salgan por esta parte, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me conviene que salga por esta parte, ¿no? Entonces, por eso acá en esta área se ubica la etapa detox o el área detox, ¿no? Destrucción del cianuro. Antes de depositar los relaves, se tiene que tratar estos relaves, ¿no? Entonces, en esta parte se ubica el área de destrucción del cianuro. Pero además, no solo es planta de procesos en sí, requiere de otras áreas de servicios auxiliares, ¿no? Por ejemplo, laboratorios, agua potable, aire, ¿no? Requiere eh, de oficinas, de postas, en este caso, de taller de mantenimiento, de almacenes, ¿no? Requiere de muchos componentes más aparte de la planta en sí, de la planta de procesos, ¿no? Y además se tiene que tener en cuenta todos los accesos, ¿no? Las vías de comunicación, ¿no? Entonces, para comunicar, todos los equipos están interconectados unos a otros. Si son fluidos, se interconectan mediante tuberías. Si son, en este caso, sólidos, el área de chancado y molienda, se interconectan mediante fajas transportadoras, ¿no? Entonces, eh, esta interconexión, en este caso que les menciono, se interconectan mediante tuberías. Las tuberías, en este caso, deben seguir un orden o deben estar arregladas. No deben estar unas alejadas de las otras, ¿no? Se tiene que distribuir en un pie rack, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Van a seguir un orden. Todas esas líneas de tubería que van a conectar unos equipos con otros, ¿no? Bien, un diagrama de tuberías e instrumentación, ¿no? Y si son de los últimos ciclos, ya lo han visto también este diagrama de tuberías e instrumentación que también lo maneja el área de procesos. Si no, también lo van a ver en los últimos ciclos, ¿no? ¿Qué tenemos acá en un diagrama de tuberías e instrumentación? ¿Qué es lo que observamos, no? Acá observamos que este diagrama se elabora a partir de un diagrama de flujo de procesos, ¿no? Y a su vez de un diagrama de bloques, ¿no? Que ya lo vimos. Entonces, este diagrama de tuberías e instrumentación que les muestro acá, ¿qué es lo que contiene? Contiene más información de la que contiene un PFD, ¿no? Más información. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos todos los equipos, ¿no? Todos los equipos de procesos como tanques, clarificadores, bombas, ¿no? Todos los equipos debidamente identificados con su número de identificación, ¿no? Con su DNI, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, cada de estos equipos tienen su número de identificación y además me muestra en la parte superior, me muestra más información, ¿no? De qué diámetro es, de qué altura, de qué potencia, ¿no? De cada uno de estos equipos.
¿Qué más me muestra un diagrama de tuberías e instrumentación? Me muestra las líneas de corriente o las tuberías, en este caso representadas por flechas, ¿no? Por flechas, ¿sí? Por flechas. Pero también estas líneas o estas corrientes de procesos deben tener una identificación, ¿no? De qué material es la tubería, de qué diámetro, ¿no? En qué área están, de qué área vienen, ¿no? Entonces acá, como ven, acá, tienen un número, una identificación, ¿no? Además de las tuberías, además de los equipos, un diagrama de tuberías e instrumentación me muestra, como su nombre lo dice, toda la instrumentación, ¿no? Todos los controles de nivel, los indicadores de temperatura, los transmisores, ¿no? Me muestra toda la instrumentación, ¿no? Entonces es mucho más completo, ¿no? Bien, la simbología de los planos PIN-ID, ¿no? Esta simbología generalmente está normada, ¿no? Por ejemplo, tenemos la norma acá, ISA 5.1, 1984, ¿no? Entonces, se elabora partiendo de estos bloques de procesos, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, en esta norma, para el área de minería, por ejemplo, no tengo bloques de molinos, por ejemplo, ¿no? Entonces se tiene que crear bloques de molinos eh, y cada empresa también tiene sus propios estándares, ¿no? De bloques. Bien, acá les muestro las identificaciones, cómo se identifica cada equipo en un diagrama de tuberías e instrumentación. Por ejemplo, acá tenemos un clarificador, ¿no? Tenemos el número de identificación 3230 CL001. Este clarificador va a estar en el área 3230 CL, es el acrónimo, y 001, que es el correlativo. ¿Qué más me va a mostrar? Una información adicional, como vemos acá en la parte superior. Me va a mostrar de qué diámetro es, de qué altura y la potencia, ¿no? En este caso, para un tanque, ¿no? También me muestra su número identificador, me muestra información adicional, que es un tanque de solución no clarificada, tiene un diámetro de 21 metros, una altura de 8.4 y una capacidad de 2.909.4 metro cúbico, ¿no? Para una bomba me muestra la capacidad y la potencia, ¿no? Entonces, así se identifican los equipos en un diagrama de tuberías e instrumentación. Y las corrientes, como vimos, ¿no? Acá las corrientes hacen referencia a las tuberías en este caso, ¿no? En este caso también deben llevar un número identificador cada corriente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos una tubería de agua y una tubería de hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, el material de la tubería no va a ser el mismo para ambas tuberías, ¿no? Por ejemplo, para agua puede ser una tubería de acero al carbono o una tubería de PVC, de HDPE, ¿no? Y para una solución de hidróxido de sodio no se va a utilizar por ejemplo, en este caso, el mismo material de tubería. Entonces se utiliza otro material de tubería, en este caso puede ser acero inoxidable, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está detallado en una designación llamado Piping Spec, ¿no? Especificación de tuberías, ¿no? Por ejemplo, para agua potable, supongamos que lo ponemos A6 al acero al carbono, ¿no? Entonces, es una designación aleatoria propia de cada empresa, ¿no? Entonces, ¿qué más vemos acá en una identificación de una tubería de una línea de corriente representada en este caso? Tenemos el 3230, hace referencia al área, ¿no? ¿De qué área viene esta línea? Por ejemplo, transporta floculante, ¿no? Viene del área 3230, 339 es el correlativo, es la línea 339. A2 hace referencia al material de la tubería, ¿no? ¿De qué material es la tubería? RFL hace referencia a qué servicio está transportando, ¿no? Entonces es un acrónimo de igual manera, ¿no? Reactivo floculante, RFL, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los distintos tipos de fluidos y su acrónimo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos gas natural, ¿no? Su acrónimo NG, ¿no? Y así.
¿Qué más? Me da el diámetro de la tubería, en este caso es de 3 pulgadas el diámetro de la tubería, y N hace referencia al aislamiento, ¿no? En este caso hay algunas tuberías que llevan aislamiento y hay algunas que no llevan aislamiento. Va a depender del lugar en donde se encuentre, ¿no? Va a depender del lugar en donde se encuentren. Y además me muestra una pendiente, en este caso representado por un triángulo, ¿no? ¿Qué pendiente va a tener esta tubería? Bien, eso es con respecto a las tuberías, a las líneas de corriente. Y con respecto también un diagrama de tuberías, bien allí me va a mostrar todo tipo de válvulas. ¿Qué válvulas va a tener, no? En este caso tenemos una válvula de mariposa, ¿no? VF, Butterfly, de 12 pulgadas, es la número 32, ¿no? Acá tenemos otro tipo de válvula, es una válvula check, es la número 16, de 10 pulgadas, ¿no? Es un ejemplo nada más para identificar. ¿Qué más? En un diagrama PIN-ID de tuberías e instrumentación me va a mostrar toda la instrumentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ingenieros de procesos químicos, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta o saber toda la instrumentación también, ¿no? O es necesario saber el control de los procesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los instrumentos principales que van a controlar las variables de los procesos. Tenemos sensores, transmisores, controladores y elementos finales de control, que son las válvulas, ¿no? Las válvulas de control. Por ejemplo, acá tenemos en la izquierda, acá tenemos, por ejemplo, tenemos a Juan Pérez, ¿no? Para mostrar nada más cómo es el control. En este caso tenemos a Juan Pérez, que antes de lavarse la cara tiene que regular la temperatura, ¿no? Él quiere en su cerebro, por ejemplo, acá tiene un registro que él quiere que esté esa agua a 35 grados centígrados, ¿no? Entonces su mano izquierda en este caso va a funcionar como un sensor, ¿no? Un sensor. Va a funcionar como un sensor, se va a transmitir esa información al cerebro. En este caso es el controlador, ¿no? El controlador, ¿no? Entonces, el controlador en su cerebro tiene registrado una temperatura de 35 grados centígrados, que es la que quiere, ¿no? Entonces va a comparar el llamado set point, va a comparar el set point con la información que le envió el sensor, el registrador en este caso, el transmisor, va a comparar y va a enviar la señal de ajuste de temperatura a su mano derecha, ¿no? Entonces, en la cual va a ajustar la temperatura, en este caso va a cerrar o abrir la válvula de acuerdo al error que reportó el controlador, el cerebro en este caso, ¿no? Y acá en la parte inferior tenemos cómo representamos esa acción mediante un diagrama de tuberías e instrumentación, ¿no? Tenemos un elemento de temperatura que es el sensor, que es la mano izquierda, como ven acá. Tenemos el transmisor que envía la información al cerebro, que se le representa como un controlador de temperatura. Entonces, el cerebro es el controlador, ¿no? Este controlador envía la señal de ajuste de regulación al elemento final de control, que en este caso es las válvulas de control, ¿no? Entonces, así es como se representa la instrumentación. Y, por ejemplo, acá tenemos una simbología de instrumentación y control. Tenemos los instrumentos, se van a representar acá por un círculo, un círculo dentro de un rectángulo y un rombo dentro de un rectángulo, ¿no? Así se va a representar todos los instrumentos, ¿no? En este caso, un círculo hace referencia a que no tiene función de control, no controla, solamente indica nada más la temperatura, la presión en este caso, no controla. En este caso, un círculo dentro de un rectángulo, de un cuadrado, eh, hace referencia a que ya tiene cerebro, es decir, que puede controlar, tiene la función de control. Y en este caso, un rombo dentro de un cuadrado también
nos dice que tiene cerebro, ¿no? Tiene control, tiene función de control, pero un control más riguroso que el anterior, un controlador, un control PLC, un controlador lógico programable, ¿no? ¿Cómo se unen estos instrumentos? Un instrumento de otro se une mediante señales, ¿no? Mediante señales, mediante cables en este caso, mejor dicho, ¿no? Cables o corrientes, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, el primero tenemos una señal capilar, líneas punteadas, una señal eléctrica, ¿no? Neumática, hidráulica y una señal de software. Bien, y acá tenemos un ejemplo del control de este tanque, ¿no? Por ejemplo, queremos controlar este tanque, queremos controlar el nivel de este tanque, ¿no? ¿Cuál va a ser la función? En este caso, si el nivel sube lo más de lo indicado, ¿qué va a hacer la bomba? Las revoluciones va a aumentar, ¿no? Va a haber un variador de frecuencia en donde va a aumentar las revoluciones de la bomba de tal manera de mantener el nivel, ¿no? Bien, en este caso los instrumentos que van a hacer esta acción va a ser un transmisor de nivel, un indicador de nivel, un controlador indicador de nivel, en este caso el cerebro, y un variador de frecuencia, ¿no? Estas líneas de color rosado, ¿no? Estas líneas hacen referencia al tipo de señal. ¿Qué tipo de señal tiene? ¿No? Entonces, esta señal es una señal electromagnética, esta señal. Las líneas punteadas, como vimos acá, es una señal eléctrica y las líneas de esta parte que tienen un circulito es una señal de software, ¿no? Es una señal de software. Bien, ya vemos todo lo que es la disciplina de procesos. Vamos a ver un resumen de la disciplina de tuberías. Su función es el piping class, ¿no? Piping class, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, ruteo de tuberías en este caso, ruteo de tuberías 3D, planos y metrados. ¿Qué es un piping class, no? En este caso vamos a tener es un documento que elabora la disciplina de tuberías en una empresa de ingeniería. Un piping class es un documento en el cual va a estar especificado de qué material es un grupo de tuberías, ¿no? Para un servicio adecuado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la designación acero, ¿no? Esta designación, ¿qué servicio va a transportar, ¿no? Esta tubería, ¿qué servicio va a transportar? Va a transportar agua y aire, ¿no? ¿De qué material va a ser? De acero al carbono. También nos indica la corrosión, el espesor de corrosión permitido, ¿no? En este caso es 1.6 milímetros. ¿Qué más me va a indicar a qué norma está sujeta? Por ejemplo, acá tenemos al ASME, el rating de las bridas en este caso, clase 150, y además en el cuerpo de este documento me va a indicar qué componentes van a formar parte de esta designación, ¿no? Entonces van a formar parte tuberías, válvulas, bridas, codos, ¿no? Todos los accesorios que van a llevar la tubería, porque una tubería, una línea de corriente, no solo es tubería en sí, sino son accesorios, ¿no? Para cambios de nivel, de dirección, en este caso se utilizan los codos para regular el flujo, para abrir o cerrar válvulas, ¿no? Todos los accesorios que se requieran van a estar identificados en el piping class. El ruteo de tuberías, ¿no? En el diagrama P&ID, como les comenté, que es responsabilidad de la ingeniería de procesos, se muestra todo lo que es los equipos y las tuberías bien identificadas, sus válvulas, ¿no? Entonces, la disciplina de tuberías lo que hace es, de estos planos 2D, P&ID llamados diagrama de tuberías e instrumentación, lo representan en un modelo tridimensional, ¿no? En un modelo 3D, partiendo de los P&ID, ¿no? De un plano 2D se elabora
modelo 3D, ¿no? Para eso hay programas o softwares que realizan este modelamiento 3D. El rack de tuberías, ¿no? Como les comenté, los fluidos de una planta, ¿no? Los equipos se interconectan mediante tuberías. De un equipo a otro se interconectan mediante tuberías, pero estas tuberías no van a estar siguiendo una ruta inadecuada, ¿no? O lo más cerca posible, ¿no? Entonces, eh, esas tuberías todas se juntan en un solo pipe rack llamado pipe rack, como vemos acá en esta imagen, que no es más que unos soportes en donde van a estar todas las tuberías, ¿no? Entonces, eh, bueno, también se tienen varios criterios para los diseños de pipe rack propios de la disciplina de tuberías, ¿no? Donde van a estar agrupadas todas las tuberías, ¿no? En ese, en, en ese pipe rack, ¿no? Planos también, en la disciplina de tuberías elabora sus planos, ¿no? Partiendo del 3D, elabora sus planos 2D, ¿no? Isométricos también, estos planos isométricos también salen a partir del 3D, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una línea de tubería, ¿no? Que tiene codos, tiene tubería en sí, ¿no? Entonces, acá me va a mostrar el listado de materiales. ¿Qué es lo que tiene esta línea de tubería? Por ejemplo, acá tenemos un tamaño de 2 pulgadas. Esta tubería va a ser de 2 pulgadas, ¿no? Va a ser una tubería Schedule 80, la norma, ¿no? No va a ser, en este caso, roscada. La cantidad de metros que tiene, cuántos metros tiene, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos también 12 codos, ¿no? 12 codos de 90 grados y así, ¿no? Entonces, en estos planos isométricos me va a mostrar todo el listado de materiales de las tuberías. Bien, eso es con respecto a la disciplina tuberías. En la disciplina mecánica, eh, bueno, los ingenieros mecánicos se hacen cargo del cálculo más riguroso de cada equipo mecánico, ¿no? De bombas, arandas, de tanques, ¿no? Entonces, en eso eh, sacan un listado de materiales, hacen un modelamiento 3D a nivel detallado, planos de detalle también, y, por ejemplo, acá les muestro, ¿no? Unos 3D que realiza la disciplina mecánica de cada equipo de proceso a un nivel detallado, ¿no? Por ejemplo, tenemos tanques, espesadores, ¿no? Y otros equipos de procesos. La disciplina civil estructural, ¿no? Entonces estamos viendo el equipo multidisciplinario que se hace cargo del diseño de una planta, ¿no? Memorias de cálculo, metrados, modelos 3D, planos de detalle, losas, cimentaciones, estructuras de acero. Como vemos, la disciplina civil estructural, por ejemplo, tenemos en la disciplina mecánica, tenemos tanques de procesos o tanques, ¿no? Tanques, tenemos molinos, ¿no? Todo equipo necesita estar sobre una base, ¿no? Ya sea sobre una base de concreto, losas, pedestales, ¿no? Entonces, este concreto, estas losas, pedestales, deben estar diseñados también. Eso se encarga la disciplina civil. Los accesos también, los accesos, en este caso para equipos elevados, ¿no? Todos los equipos no se ubican en el primer piso, ¿no? Se ubican en el segundo o tercer nivel, ¿no? Entonces, todos esos accesos, todas esas estructuras metálicas, lo diseña el área de estructuras, ¿no? Pero también el área de civil, ¿de qué se va a hacer cargo, no? Por ejemplo, en una planta de procesos, no solo es la planta en sí, no solo es equipos, no solo es tuberías, ¿no? También existe baños, existe almacenes, existen eh, laboratorios, ¿no? Todos esos componentes que requiere la planta deben ser diseñados, ¿no? Y pues sabemos que los que son especialistas
son el área de civil, los ingenieros civiles en este caso, ¿no? La disciplina eléctrica e instrumentación, ¿no? Una planta de procesos también está energizada, está iluminada, tiene sus instrumentos, ¿no? Entonces, la disciplina eléctrica e instrumentación se va a hacer cargo del diseño de todos estos componentes, ¿no? Por ejemplo, partiendo de una sala eléctrica, mediante bandejas, van a energizar toda la planta, ¿no? Van a energizar bombas, van a energizar molinos, eh, todo equipo rotatorio que necesite energía eléctrica, la disciplina eléctrica se va a hacer cargo, ¿no? De la energización, ¿no? Pero también de la iluminación, ¿no? Va a poner luminarias a unas ciertas distancias, de tal manera que la planta esté iluminada, ¿no? Porque no solamente una planta de procesos no solamente trabaja de día, ¿no? Ustedes saben que trabaja 24 horas al día, ¿no? Entonces debe estar iluminada, ¿no? Entonces, de eso se va a hacer cargo del diseño la disciplina de eléctrica e instrumentación, ¿no? Instrumentación va a poner todos sus instrumentos que hemos visto, controles de nivel, transmisores de presión, todos los instrumentos que se requieran. Bien, y al final, ¿no? Y al final todas las disciplinas, en este caso, ¿no? Mecánica, en este caso con los modelos 3D, Mecánica elabora sus modelos 3D de todos los equipos mecánicos, ¿no? Tenemos tanques, espesadores, todos los equipos mecánicos. Tuberías elabora sus modelos, pero solo de todo lo que es tuberías y accesorios, ¿no? Tuberías, válvulas, codos, eh, todo lo que es tuberías, ¿no? Y entonces, civil hace sus diseños de losas pedestales, ¿no? Estructuras, de todas las estructuras de acero, ¿no? Entonces, y finalmente, ¿no? Finalmente, todas las disciplinas integran sus modelos en un único modelo llamado multidisciplinario, ¿no? Que tiene todas las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver ya todas las disciplinas, podemos ver concretos, ¿no? Losas donde van a estar los equipos, tenemos naves estructurales, tenemos tuberías, tenemos eléctrica e instrumentación, ¿no? Todo se une en un solo modelo eh, con la finalidad de ser revisado, ¿no? Antes de construir este modelo mediante el uso de programas 3D se tiene que revisar antes de construir, ¿no? Entonces, con la finalidad de detectar toda clase de interferencias que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, la disciplina de tuberías, por ejemplo, puede estar pasando por chocando con un equipo mecánico, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos problemas se tienen que revisar en una maqueta 3D antes de ser construido la planta, ¿no? Eh, por favor, si hubiera preguntas, ya vamos a terminar. Vayan haciéndolas. Y finalmente, el planeamiento y control del proyecto, ¿no? Como vimos en un organigrama de una empresa, existe el área de planeamiento y control del proyecto, ¿no? Entonces, esta área nos asegura que el proyecto se desarrolle en los tiempos adecuados, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de desarrollo de un proyecto va a ser 6 meses, ¿no? Entonces, esta área se encarga de, de establecer el tiempo y de garantizar que el proyecto se desarrolle en las fechas adecuadas, ¿no? Entonces, elaboran un diagrama de Gantt en este caso, ¿no? Se elabora un diagrama de Gantt con la escala de tiempo planificada y los recursos del proyecto, ¿no? Bien, eso ha sido todo lo que les quería presentar. Si hay alguna pregunta, por favor, para contestarlas. No, no,
pueden prender su micrófono si lo requieren, o si no, en el chat también pueden hacer cualquier consulta que tengan. Bien, a ver si ya no hubiera alguna pregunta para dar por terminado, si así lo requieres, Leonardo. Sí, a ver, vamos viendo si hay preguntas, si no ya para ir cerrando, también porque eh, si los chicos sí. A ver, solo quiero ver si es que van a formular alguna pregunta, si no ya para terminar la ponencia. Pueden Sí, encender sus micros en caso no, o en caso se vayan a demorar escribiendo. Bueno, en todo caso, vamos cerrando, ingeniero, ¿me parece? sí, sí, si no Sí, hubiera ya ya, alguna consulta para cerrar. para ir cerrando. Bueno, agradecemos al ingeniero José Vallejo Coronado por su participación en este webinar y por aclarar bueno, las dudas que existieron. Les recuerdo que si desean revisar esa transmisión a futuro, se les estará enviando a sus correos toda la grabación. Por favor, ingresen al siguiente link para que ustedes puedan llenar sus datos correctamente y también se les pueda entregar la constancia de participación. Esperamos que este webinar haya sido de su total agrado. Bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, José, por tu participación también. Ya, muchas gracias y gracias por la oportunidad al Centro de Estudios.